Ustedes y yo podríamos decir, bueno, la fe yo la puedo adquirir, la puedo comprar en una farmacia o en una panadería. Eso no se compra, eso no se vende. Eso se adquiere y se va cada día adquiriendo más y más y más la fe. ¿De qué manera? Bueno, vamos a escuchar lo que dice la Biblia. Lo que diga la Biblia yo lo creo. A ver, y entonces ustedes van a hacer una apuesta. ¿Cuál de ustedes va en el futuro a tener más fe? Ahorita vamos a decir que todos partamos de un mismo punto. Queremos tener fe, partamos de ahí. Y mirémonos al futuro. ¿Quién quiere tener más fe? No más dinero, más fe. No más fama, más fe. No más cosas, más fe. ¿Cómo dice la Sagrada Escritura, Juan 20:30? Escuchemos, pongamos la lupita. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas. Estas han sido escritas. Muchas cosas hizo Jesús que no se escribieron. Pero estas que están en las Sagradas Escrituras han sido escritas. ¿Para qué? Para que crean. Listo. ¿Para qué fueron escritas? Para que crean. Listo. ¿Para qué fueron escritas? Para que crean. ¿Qué es lo que no entienden? O sea que la manera de usted y yo adquirir la fe es a través de la palabra de Dios. Estas fueron escritas para que crean. Nadie puede tener fe si no es a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va diciendo quién es Dios, nos va diciendo qué puede Dios, qué nos promete Dios, qué hace Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Y usted y yo tomamos una decisión, ¿le creo o no le creo? La fe, muchas personas piensan y dicen, es que yo tengo fe porque yo soy amigo del obispo. Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, Coco. Así no es. Yo tengo fe si yo leo la palabra de Dios y creo la palabra de Dios, tengo fe. Y si no, mi fe es vacía, es hueca. No sirve para nada. La fe verdadera es cuando yo leo la palabra de Dios y dice la Biblia, todo esto fue escrito, ¿para qué? Crean. Normalmente ustedes escuchan a la gente decir que ellos creen, y todos dicen creen. Y usted dice, ¿y usted lee la palabra de Dios? No. ¿Y cómo creen? Pero mañana van a los brujos. ¿Por qué? Porque de verdad no creen. Pero mañana se meten a evangélicos. ¿Por qué? Porque de verdad no creen. Porque si creyeran, no habría tanta gente que va a los brujos, no habría tanta gente que se meta en evangélicos o que se vuelven ateos. Pero no era que creían, decían creer. Pero no estaban fundamentados, sustentados en las Sagradas Escrituras y su fe no era firme, no era sólida. Y ahora, todo esto que está escrito se escribió precisamente para que ustedes crean. Ahora, y creyendo, ¿qué ganamos con creer? Escuche. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo. Y creyendo, vamos a ver, ¿qué ganamos con creer? El Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. ¿Crean? Crean y tendrán vida por su nombre. Miren lo que ganamos con creer. Crean. Crean y tendrán vida por su nombre. Más claro, imposible. Más claro, imposible. Crean y tendrán vida en su nombre. ¿Y qué significa en su nombre? Por Cristo. Por creerle a Cristo en su palabra. ¿Se acuerdan cuál es la queja de Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 46? ¿Se acuerdan cuál es la queja del Señor? Aquella gente que cree en Jesucristo, pero que no le cree a Jesucristo.
La mayoría de gente cree en Jesucristo, pero no le cree a Jesucristo. La Biblia fue hecha para que crean y tengan vida en su nombre. Y la mayoría de gente cree en Jesucristo, pero no le cree a Jesucristo. Y esto no lo dije yo. Eso ya está escrito en Lucas 6:46. La queja de Jesucristo. A ver, ¿cuál es la queja de Jesucristo para los cristianos? Óiganlo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? La gente cree que Jesús es Señor y le llaman Señor, Señor. Cristo es mi Señor. Yo tengo fe en Cristo mi Señor. Ya estoy salvo. Y Jesús dice, error, error, error. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? A Jesús no le llena eso. No se conforma con que usted y yo digamos, yo creo que Jesús es el Señor. Esa es mi fe. No, esa no es la fe que Jesús quiere. Eso es parte de la fe, pero esa no es la fe que Jesús quiere. Jesús quiere algo más. Repítalo de nuevo. ¿Cuál es la queja? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Es un reclamo. ¿Qué les está pasando? Se quedan solamente diciendo que yo soy el Señor. Y me llaman Señor, Señor. ¿Por qué lo hacen? Y ahora escuche la queja. Otra vez. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que le digo? Bárbaro. Entonces la fe no es creer que Jesús es el Señor. La fe es hacer lo que Él dice. De eso se trata. Pero ¿cómo voy a hacer yo lo que Jesús dice si no he leído la Biblia? Que alguien me explique. Por eso San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y el que conoce las Escrituras, conoce a Jesucristo, porque ahí está lo que Él hizo, lo que Él dijo, lo que Él prometió, como Él piensa, como Él quiere que actuemos. Y Jesús se queja. La mayoría de cristianos creemos que Jesús es el Señor. Y hasta ahí llegamos y esa es la maximita fe que tenemos. Pero Jesús dice, no, esa no es la fe que yo quiero. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando. ¿Y dónde está escrito lo que Él nos manda? En su palabra. ¿Y cómo voy a saber yo lo que Él me manda? Leyendo su palabra. Y si no leo la palabra, ustedes verán, estos días miraba por televisión, estaban entrevistando a una cristiana evangélica, y le preguntaban, ¿cómo se explica que usted sea cristiana? Y era un periodista. ¿Y cómo se explica que siendo usted cristiana, usted mató a Julano de tal? Explíqueme. Y ella decía, se lo voy a explicar. Yo soy cristiana. Dios quiere que yo sea feliz. Dios me creó para que yo sea feliz, ¿sí o no? Y le dijo el hombre, pues claro que sí. Dijo, bueno, esa persona no me dejaba ser feliz. Me amargaba la vida. Y cuando yo le maté, se quitó la persona que me amargaba la vida y estoy dándole gloria a Dios porque Dios quiere que yo sea feliz. Y quitando a esa persona del camino, yo soy feliz y Dios está feliz conmigo. ¡Qué bárbaro! Que lo diga una cristiana evangélica por un canal de televisión, públicamente, fin de mundo. Fin de mundo. Pero eso lo dice la Biblia, que para ser feliz tenemos que quitar a la persona que nos amarga la vida, quitarle la vida. No, pero por no leer las Sagradas Escrituras, no hacemos lo que Él manda, sino lo que nosotros pensamos. Ah, pero era cristiana evangélica y reconocía que Cristo es el Señor. ¿Ustedes no se dan cuenta que hay hoy día la gente que dice, aplaude y dice, se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, creen en el Señor?
creen en el Señor, dice, pero Dios manda, ámense los unos a los otros. Pero eso es lo que Dios manda. Sí, Dios manda que nos amemos los unos a los otros, sí. Pero Él dice, como yo los he amado. No le quiten ese pedacito. Pero al no leer las Escrituras, no nos damos cuenta cómo es que tenemos que amar. Y nos engañamos. Necesitamos leer las Escrituras. Yo recuerdo que un día estando en el seminario, digo, un seminarista de tercer año de teología, va a explicarles por qué Mateo no fue capaz de ver a Jesús. ¿Por qué Mateo era pequeño y tenía que subirse a un árbol para ver a Jesús? ¿Y qué significa eso? ¿Quién? Saqueo. Bueno, el seminarista decía Mateo. Y ninguno se dio cuenta. Y cuando salimos decía, qué explicación más bonita de Mateo. Y yo decía, en el seminario, seminaristas, y que no se den cuenta que este hombre estaba hablando de otro que no era, porque no habían leído las Escrituras. Qué bárbaro, ¿no? Llegamos a cometer grandes errores. No conocer las Escrituras, en no conocer a Cristo. La queja de Jesucristo es, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Pero ¿dónde está lo que Él nos manda? En las Sagradas Escrituras. Los mandatos de Dios, la palabra de Dios, como usted lo quiera llamar, la ley del Señor, póngale el nombre que usted quiera. Y si lo miramos, por ejemplo, entonces, sabiendo de que la palabra de Dios es importante para nuestra vida, ¿cómo lo diría el Salmo, el primer Salmo? Salmo 1. El Salmo 1, ¿cómo viene a decirnos a nosotros la necesidad de la palabra de Dios, de la ley de Dios, del mandato del Señor, lo que Dios manda? ¿Qué ganamos? Aquí hoy pone la Biblia un cristiano que lee la palabra y cree en la palabra y un cristiano que no cree en la palabra. Hoy pone Dios un religioso, una religiosa que cree en la palabra y uno que no cree en la palabra. Hoy pone Dios un sacerdote, un obispo, una monja que cree en la palabra y otro que no cree en la palabra. Y aquí están los dos grupos. Y ustedes y yo podemos ubicarnos en cualquiera de esos dos grupos. Pero solamente hay dos grupos. Verán que hay dos. 1 y 2. Salmo 1. Pongan cuidado. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de los burlones. Mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Dos grupos. Unos que se deleita estando con los malos. ¿Para dónde va Vicente? Para allá donde va la gente. ¿Y el otro? ¿En qué se deleita? En la ley del Señor. ¿Y la medita? ¿Otra vez? Y medita su ley de noche y día. Aquí la Biblia presenta dos grupos. Repítalo de nuevo. Primero, comience de nuevo. Dichoso el hombre. Dichoso, dichoso. ¿Quién quiere ser dichoso? Bienaventurado. Bienaventurado. Bienaventurado el hombre, la mujer, el cristiano. Que no va a reuniones de malvados. Que no va a reuniones de malvados. No se reúne con los malos a hacer maldades. Ni sigue el camino de los pecadores. Ni sigue el camino de aquellos que actúan a espaldas de Dios. Ni se sienta en la junta de burlones. Ni anda burlándose de los demás y burlándose de Dios. Más le agrada. Más le agrada. A ver, ¿de cuál grupo es usted? Más le agrada. La ley del Señor. ¿A usted le agrada la ley del Señor? ¿Le agrada la palabra de Dios? ¿Se deleita? ¿Le gusta? ¿La saborea? Vamos a ver qué dice. Y medita su ley de noche y día. ¿De qué grupo está usted? ¿Medita la palabra de Dios de noche y de día? No me responda.
Pero yo estoy leyendo la palabra de Dios. No me responda, pero hagamos un examen de conciencia si vamos bien o vamos mal. Niños, jóvenes y adultos. A ver, ¿qué pasa con el primer grupo y qué pasa con el segundo? Pongan cuidado, la niña. Siga. Más le agrada... es como el árbol plantado junto al río. A ver. El que lee la palabra de Dios y la medita. ¿Saben qué significa la medita? Que no la lee a las carreras. Que no la lee como cualquier libro. Que la lee pausadamente a ver qué me dice la palabra de Dios. La medita día y noche. No lee la Biblia como cualquier libro. La lee como palabra de Dios. La gusta, la saborea. ¿Cómo será esa persona? Escuchen. ¿Cómo será ese laico? ¿Cómo será esa monja? ¿Cómo será ese cura? ¿Cómo será ese obispo? ¿Cómo será? Es como el árbol plantado junto al río. ¿Qué pasa con el árbol plantado junto al río? Que da fruto a su tiempo. 1. Da fruto a su tiempo. 2. Y tiene su follaje siempre verde. Ah, bárbaro. Fruto. Abro un paréntesis y hago una interrogante. ¿Usted no se ha dado cuenta que dentro de la iglesia a veces nos preguntamos qué estará pasando? Los curas decimos, ¿qué estará pasando con el pueblo? Los obispos, ¿qué estará pasando con los curas y con el pueblo? Los catequistas, ¿qué pasará con los niños de catequesis? Los religiosos, las monas, ¿qué pasará que no hay vocaciones? Los religiosos, ¿qué pasará que no hay vocaciones? ¿Qué pasará con la gente? ¿Por qué no da fruto? Hasta que no lean la Biblia no se van a dar cuenta por qué no dan fruto. El problema de hoy día es que la gente no da fruto. Ustedes lo ven en los sacerdotes y nosotros lo vemos en los laicos, porque nosotros no nos vemos nosotros mismos. Nosotros lo vemos a ustedes y ustedes nos miran a nosotros. Ustedes detectan a un cura cuando no da fruto. Dicen, no, ese cura más vacío, ese cura no, más aburrido, ese cura no, ese cura no. ¿Qué pasará con ese cura? No es como un árbol plantado a la orilla del río que mantiene sus hojas verdes y da fruto a su debido tiempo. Y nosotros, como somos curas, miramos a los laicos. ¿Qué pasará con ese laico? No viene a misa, no le gusta compromiso. Ese laico, cuando viene a misa, se la pasa hablando, mandando mensajes. Y en la calle, borracho, ladrón, sinvergüenza. ¿Qué pasará? Que no da fruto. Dice las Sagradas Escrituras, el que medita la palabra de Dios día y noche, siempre estará como un árbol verde frondoso y dará fruto. Y el que no medita la palabra de Dios, será como el laico aburrido, desanimado. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, ¿para dónde va la gente? ¿Por qué no va a misa? No tengo ganas. ¿Por qué no reza el rosario? No me nace. ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no evangeliza? No tengo ganas. Será como un cura, todo está perdido, aquí no hay nada que hacer, esto se lo llevó el diablo. ¿O no? El desaliento que hay dentro de la iglesia es por no leer las Sagradas Escrituras. De modo, jóvenes, niños, adultos, si ustedes quieren ser en su comunidad, gente de Fuenterreal, ustedes quieren ser en su comunidad como un árbol frondoso todos los días y dar fruto abundante, dice la Biblia, tarea, deben meditar día y noche, detenidamente, reposadamente, la palabra de Dios. Ajá, y si no hacen caso, y si se dejan llevar por la mayoría, porque la mayoría no va a leer la palabra de Dios, es unos locos, unos cuantos locos. En cada comunidad, vamos a poner en un seminario, si hay 50 seminaristas, habrá 2 locos que leen la Biblia. De 50 curas, habrá un loco que lea la Biblia.
De las monas, habrá 2 locas o 3 locas que lean la Biblia. En Fuente Real, no sé cuántos locos leerán la Biblia. Pero necesitamos locos. De esos locos que leen la Biblia son los que dan fruto.